Buenas tardes. Antes de iniciar, quisiera preguntarles, ¿ustedes de pronto alguna vez han conocido una persona o personas que sean demasiado mentirosas? No van a decir que yo, monópilas, pero de pronto hemos encontrado personas que de pronto hablan más de la cuenta, personas charlatanas, charlatanes que dicen ser y realmente no lo son. ¿Se han encontrado alguna vez con una persona así? Les voy a contar algo que de la vida real. Hace unos meses, en la empresa para la cual aún trabajo, contrataron a un ingeniero y el gerente vivía demasiado impactado por el conocimiento que tenía de lo que hacemos nosotros y del sector en donde nosotros nos movemos. Y esta persona, siempre que alguien ponía un tema, él salía y daba como que avisos de que conocía demasiado. Hasta que pasaron 2 semanas y empezó a hablar y hablar y hablar y empezó a decir que había visitado a algunos clientes en un mismo día y nos empezó a todos a entrar alguna sospecha porque decía que había estado en un mismo día en La Conejera, en Tocancipá, en Soacha. Dijimos, no, este es un berraco. Y empezamos a indagar un poco más acerca de él y más y más. Y la empresa tomó una sabia decisión de contratar a un investigador sin ningún costo. Me contrataron a mí. Me gusta la noticia y me gustan esos detalles, entonces me fui con espíritu investigativo, porque él decía que tenía 3 carros, pero todos los días llegaba en bus. O sea, no es ningún delito. Y antes de irse pedía plata prestada para el bus. Tú no decía, a ver, como que hay algo que no cuadra. En efecto, pedí la dirección y, él argumentaba que no podía sacar los carros porque justo al frente de su casa estaban pavimentando y cuando empezaron la obra él estaba fuera del país. Entonces, pues con unos argumentos poderosos, y me fui yo, me armé de mucho espíritu periodístico que llevo en mi alma y llegué al barrio, por allá en la 80, en un barrio nuevo. Dije, ojo, esto aquí como que no me cuadra, y empecé a buscar la dirección cuando justo encontré el conjunto, una avenida completamente nueva. Yo dije, no, esto aquí como que no cuadra. Entonces empezamos a hacer otras investigaciones y el dichoso ingeniero egresado de la Javeriana nunca había egresado de la Javeriana, había tomado algunas clases en la Javeriana, pero no era ingeniero. Y empezó a caerse y de un momento a otro duró 3 semanas en la empresa. O sea, más rápido cae un cojo o más rápido cae un mentiroso que un cojo. Lo estoy confundiendo. Bueno, pero ¿cuántas personas de pronto hemos conocido así? Que dicen ser algo y realmente no lo son. Hoy vamos a abrir en la palabra en Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Nosotros estamos en la serie que se llama, ¿cómo? Convicciones que producen acciones. Y estamos leyendo la carta de Santiago. Y hoy vamos a leer estos 2 versículos, dice así. 26, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Para hablar de este texto, sí me gustaría que recordáramos lo que se predicó hace 8 días, que predicó Chafico. Y a los que no vinieron, los vamos a poner en contexto. ¿Qué predicó Chafico hace 8 días? ¿Alguien lo recuerda? Como que nadie vino. Chafico predicó acerca de
cómo recibir bendición y no vivir autoengañados. Tener la palabra de Dios es una bendición con nosotros. Pero lo que predicaba Chafico es que no solamente basta con oír, sino con hacer. Y la iglesia de ese entonces, los creyentes, los primeros creyentes que estaban dispersos, se habían quedado solamente con el oír y no habían pasado al segundo nivel, que es hacer. Solamente se habían quedado con el oír. Y para poder hacer, primero tenemos que oír, pero tenemos que escuchar la palabra de Dios, enamorarnos de la palabra de Dios, ser apasionados por la palabra. ¿Y por qué hablo de esto? Porque está dentro del contexto de lo que vamos a hablar hoy. Y me voy a ir unos versículos atrás, recordando lo que predicó Chafico, versículo 22. Perdónenme la pregunta, ¿hay alguien que de pronto necesite alguna Biblia? Tenemos algunas Biblias aquí atrás que podemos prestar. ¿Hay alguien que levante su mano? Ok. Versículo 22, por favor estén conmigo acá. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la ¿qué? A la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de ¿qué? De cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y vamos con los dos versículos de hoy. Dice 26, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpios de la corrupción del mundo. En estos dos versículos, Santiago reitera una palabra, la palabra ¿qué? Religión, religiosidad. ¿Pero qué religiosidad? Porque Santiago la menciona y la menciona de una manera natural que de pronto hoy en día podría llegar a crear algunas diferencias. Recordemos que cuando Santiago escribe esta carta, vivían en un mundo de religiosidad. Todo mundo era religioso. Todos, absolutamente todos, que tenían diferentes creencias, de pronto sí. Hoy, ¿por qué decimos que no todo el mundo es religioso? Porque unos dicen ser, pero no son. Hay algunos que se creen ser algo, pero realmente no lo son. Y encontré una definición de religión, quiero compartírselas, y dice así: es un acto público en sus observancias externas, ejercicio o disciplina de carácter religioso, pero sin excluir la reverencia. En pocas palabras, son actos reverentes más por rutina y por cumplir con una tradición y que se notaban dentro de una comunidad. También podemos decir que es el esfuerzo y requisitos que el hombre cumple para realizar o por alcanzar a Dios y solamente por cumplir. Y en el griego, la palabra religión traduce forma de adoración. Entonces, lo que yo quiero que hoy podamos resolver es cómo, si podemos identificar a una persona que no es y que dice ser. Yo les cambio un poquito la pregunta: ¿cómo se reconoce a un verdadero adorador de Dios? Les voy a cambiar la palabra religiosidad, porque podríamos preguntar: ¿cómo reconocer a un verdadero religioso? No, les quiero proponer algo: ¿cómo se reconoce a un verdadero adorador de Dios? Primero, ¿por qué dice serlo? Es una pregunta que les planteo. Versículo 26, si alguien se cree religioso. En el griego, esa frase, si alguien se cree religioso, traduce como que los que eran seducidos a ser engañados por ellos mismos. Es decir, un autoengaño. Y recuerdan lo que predicó Chafico hace 8 días, viven autoengañados. No han pasado del oír al hacer, se quedaron en la religiosidad. ¿Cuántos hoy en día
se quedan en eso, en que se consideran cristianos. Hablemoslo ahora dentro de nuestro lenguaje. ¿Cuántos se consideran cristianos? Pero ¿cuántos han pasado de ser o de decir ser a serlo? Y en ese entonces se habían quedado en eso, se autodenominaban algo que realmente no eran. Y encontramos inmediatamente en este mismo versículo un contraste. Dice, si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Santiago pudo haber escrito acá, si alguien se cree religioso, pero es adúltero. Si alguien se cree religioso, pero dice mentiras. Si alguien se cree religioso, pero roba. Si alguien se cree religioso, pero no tiene fe en Dios, se autoengaña. Se queda solamente con el título, se creen, porque eso de pronto puede llegar a dar estatus. En ese entonces daba estatus. Y hoy en día, para muchos, ser cristianos es una cuestión de moda. Y por qué no, para otros, un estatus, ser cristiano. Eso se ha vuelto de moda. Y les está diciendo, oiga, ustedes no son coherentes con lo que dicen ser. Un verdadero adorador de Dios no dice serlo. Tiene que ir un poco más allá o mucho más allá. No es decir por decir. Y por decir, no es que yo soy cristiano. No. No es decirlo. Y quiero que esta tarde arranquemos de nuestro corazón eso. Nosotros no debemos decir que somos, se nos debe notar. Y Santiago les dice es que sus actos no son suficientes, no son coherentes. No son suficientes, no se les nota. ¿Cuánto se nos puede notar a nosotros? Entonces, y mire cómo termina, y su religión no sirve para nada. En el griego dice, su religión es vacía, nada. Puede sonar fuerte lo que dice Santiago a los primeros oyentes, pero ¿qué nos dice a nosotros? Si nosotros nos hacemos llamar cristianos, pero no produce nada con nuestros actos, ¿cómo es nuestra adoración a Dios? Vacía, es vana, no sirve para nada. No reflejamos a Cristo. Y es un llamado de atención para nosotros como cristianos, como creyentes. Nosotros debemos pasar de decirlo a hacerlo. No podemos autoengañarnos. No podemos autoengañarnos. Si hemos creído en Cristo, vivamos a Cristo. Si hemos creído en Cristo, apasionémonos de su palabra. ¿Cómo es la forma en que nos podemos apasionar y conocer a Cristo? A través de su palabra. No podemos apasionarnos solos. Tenemos que tener un referente y ese es Cristo. Y para conocerlo, Él se refleja y se revela en su palabra. Tenemos que ir más allá. ¿De qué sirve decirlo si no lo vivo? ¿Cuántas veces nosotros incluso lo podemos ver en el trabajo con compañeros que dicen llamarse cristianos, con familias que dicen llamarse cristianas y viven en un completo infierno? Acá nosotros, en nuestra iglesia, de pronto podemos decir, es que somos cristianos, pero nuestras relaciones no se notan, nuestros actos no se notan. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar del oír al hacer. No autoengañarnos. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Y Santiago les dice, oiga, es que ustedes están presumiendo. No debemos presumir nosotros de lo que somos. No tenemos que alardear de lo que somos. Nosotros por nuestras propias obras, por nuestros propios actos, ellos deben hablar de nosotros. Arranquemos de nuestro corazón eso.
tenemos que arrancarlo. O si no, ¿cuál es el fruto nuestro? Entonces, un verdadero cristiano no se reconoce por lo que presume ser, es por lo que hace. Yo les planteo, ¿cómo se reconoce un verdadero adorador de Dios? ¿Porque dice serlo? No, por lo que hace. Versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Nuevamente un contraste, pero con el versículo anterior. Santiago les dice, vea, es que ustedes están presumiendo, cuando la verdadera religión es esta. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que pone a Dios como testigo de cuál es la religión. Dice así, Santiago empieza ilustrando, no definiendo acerca de cuál es la verdadera religión. Dice es que desde la perspectiva de Dios, la verdadera religión es esta. No está hablando desde la perspectiva de los hombres, porque desde la perspectiva de los hombres terminamos nosotros pensando como hombres y pensando cómo agradar a Dios por mis propios actos. Es Dios quien pone en mi corazón el hacer. Si yo no me acerco a Dios, no me voy a apasionar por Él. Y mis frutos no se van a ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mirar acá y buscar a Dios. Y Dios dice, o aquí Santiago plantea, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. La religión en este contexto es una oportunidad de adorar a Dios con acciones. Es pasar de las palabras a los hechos. Y encontré una definición muy interesante de un autor que se llama Evis Carballosa, en un comentario muy interesante, frente a la presencia de Dios en esta definición. Dice, Santiago usa a Dios como el criterio para juzgar la calidad de la práctica religiosa delante de Dios el Padre. No es el hombre quien determina si una práctica religiosa es correcta. Solo Dios puede emitir tal juicio. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera forma de adorar a Dios? Dice así, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Dos características que quiero que resaltemos acá de los verdaderos adoradores de Dios. La primera, sirve a los demás. Y lo dice acá en el versículo, atender a los huérfanos y a las viudas. En ese entonces, atender a los huérfanos y a las viudas era su responsabilidad, pero tal vez se convirtió en una rutina. Y tal vez ellos empezaron a darle más importancia a otras cosas dentro de la iglesia. El ir a la sinagoga, el dar el diezmo, empezar a hacer prácticas que de pronto se notaban socialmente. Pero lo realmente importante era ir a atender al necesitado. Hoy, ¿qué está pasando? Muchos llegan a la iglesia, y perdónenme con lo que voy a decir, a calentar silla. De pronto a decir, asistí. Esto nos tiene que tocar a nosotros. Nosotros tenemos que pasar de la silla al servicio. Con Dios no se juega y hay que tomar a Dios muy en serio. No podemos quedarnos solamente en el oír, tenemos que pasar del oír al hacer. Y la verdadera religión, la que es pura, la que es limpia, la que es incontaminada, es esta: atender, es decir, servir, buscar al necesitado. ¿Cuántas personas hoy están acá que necesitan un abrazo? ¿Cuántas personas hoy vienen cargadas y necesitan escuchar que nosotros le digamos, estamos con ustedes? ¿Cuántas personas conocemos en nuestra iglesia que no tienen trabajo? Y nosotros, sí, no tiene trabajo, pobrecito. No, ¿por qué no nos acercamos? ¿Por qué no pasamos de la silla? Dejemos la silla vacía y sirvamos. Esa es la verdadera y pura religión. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos convirtamos en unos verdaderos adoradores. A Dios hay que tomarlo en serio.
Y la palabra de Dios es seria. Y nos habla y nos muestra cómo es la verdadera religión, pura y sin mancha. ¿Y qué hay que hacer? Servir a los demás. Y vuelvo y digo, hay que pasar de la silla al servicio. No nos podemos quedar quietos. Tenemos que movernos para aquel que realmente lo necesita. Debemos vivir el cristianismo. El cristianismo no es un título. El cristianismo es una acción. Es un verbo, no es un sustantivo. Tenemos que pasar del oír al hacer. Y otra característica que dice es que se mantiene en relación con Dios. La segunda parte del versículo 27 dice, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Esta es la otra parte de la religión. Conservarse para Dios, que es lo que nos muestra Santiago. En el original, lo que traduce la palabra conservarse es guardarse, persistir, luchar. ¿Guardarse para quién? Para Dios. ¿Y cómo nos podemos mantener limpios? ¿Cómo nos podemos guardar para Dios? Lo que predicó Chafico hace 8 días, apasionándonos por la palabra. Tenemos que ser una iglesia de acción, no quedarnos en el oír. Tenemos que pasar al hacer. Y esta es la acción que necesita la iglesia hoy en día. No podemos seguir llenando iglesias por el solo hecho de que nos llamen cristianos o buscando algo, buscando un beneficio de Dios. Dios ya lo hizo todo. Dios entregó a su único hijo. Nosotros no tenemos que hacer algo para alcanzar a Dios. Ya Dios lo hizo todo. Trajo a su hijo a esta tierra para que muriera por cada uno de nosotros. Y la verdadera religión es seguir a ese hombre que murió en una cruz por nosotros, pero que resucitó y venció la muerte. Y esa decisión de seguir a Cristo tiene trascendencia eterna. No morimos acá porque tenemos vida eterna. La verdadera religión es aquella que mantiene una relación firme con el Señor. Es persistir, es guardarse. Si tratamos de luchar solos, les anticipo, no vamos a poder. Para atravesar por esta calle, por esta avenida de la vida, que es una vía en donde podemos correr muchos peligros, los invito a que se tomen de la mano del Señor y manténganse agarrados de Él para atravesar esta avenida tan difícil que es esta vida. Y Santiago dice, este es un mundo corrupto, este es un mundo podrido. Cada día vemos cosas peores. Cada día vemos cómo se deteriora este mundo. ¿Qué les espera a los niños de hoy en día? ¿Qué les espera a los bebés que vienen más adelante? Si nosotros no hacemos, ¿qué les espera a este mundo? No tratemos de luchar solos. Mantenerse en relación con Dios es la forma como Dios quiere que lo adoremos. Que más que presumir diciendo a voz en cuello, soy cristiano, es que evidenciemos con nuestros actos que realmente seguimos a Cristo. Es una relación con el Señor. Ya no tendríamos que nosotros decir somos cristianos, se nos debe notar. Se nos debe notar. Que digan, allá va un cristiano, allá va un hijo de Dios. Yo quiero, solamente para terminar, decir que dentro de las características de un oidor y un hacedor de la palabra, está esa persona que tiene una relación fuerte con el Señor. No basta solo con hablar, no basta solo con decir, incluso no basta solamente con hacer, es necesario morir a nosotros para verdaderamente hacer. Que nuestro hacer no se note una obligación, que nuestro hacer, que nuestros actos sean producto de la presencia de Cristo en nuestra vida. No es una cuestión religiosa, es una cuestión de verdad, de sentir a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y Él es el que nos impulsa, su Espíritu Santo es el que nos impulsa a hacer, a servir, a estar con aquel que lo necesita.
Es una cuestión de fe. No es un esfuerzo nuestro, porque si es por esfuerzo nuestro, no lo vamos a lograr. Es algo que nace del corazón de Dios. El servir y el amar no nace de nuestro propio corazón, nace de un corazón renovado. Somos criaturas nuevas, aquellos que recibimos a Cristo. La presencia de Jesús en nuestra vida se nota no por lo que decimos ser, sino por lo que nosotros hacemos. No es solo ser, sino también aparentar ser, pero no por apariencia. ¿Saben qué pasa cuando decimos ser cristianos y no lo somos? ¿Es nuestra reputación la que está en juego? No, es el nombre de Cristo. Es el nombre de Cristo. A Dios tenemos que tomarlo en serio. Jesucristo es una decisión de vida y hay que tomarlo en serio. No nos autoengañemos, no nos creamos algo que no somos. Vivamos a Cristo. Los que se creen cristianos se autoengañan, su adoración es vacía, hacenla fácil para ellos, cumplen con ciertos requisitos y sus frutos no reflejan a Dios en sus vidas. Los verdaderos adoradores o cristianos son testimonio para otros y sus frutos lo evidencian. Hacen lo difícil para ellos, se entregan a los demás como consecuencia de la presencia de Jesús en sus vidas. Son movidos por el Espíritu de Dios, son las manos y pies de Dios para aquellos que lo necesitan. Ser cristiano es más que decirlo, es hacerlo. Les dejo 3 preguntas de reflexión para que pensemos después de que salgamos de acá. ¿Cómo puede evidenciar que es un verdadero adorador de Dios? ¿Usted cómo puede evidenciarlo? ¿Porque tiene que decirlo? ¿Qué hace para mantenerse en relación con Dios? ¿Qué hacemos? ¿Venimos solamente el domingo a escuchar y volvemos al siguiente domingo a escuchar? Tenemos que tener una relación personal y diaria con el Señor. Mantengámonos en oración. Los primeros creyentes oraban y ayunaban. Tenían una relación con el Señor. Hagamos nosotros lo mismo. ¿Está dispuesto de pasar de ser un oidor a ser un hacedor de la palabra y que sus frutos se noten y no tengan de qué presumir? No seamos como los primeros creyentes o esos creyentes de esa época que presumían ser. No presumamos nada de esto. Que la presencia de Cristo se note en nuestra vida, se refleje en nosotros. Yo los quiero invitar a que oremos por un momento y para terminar y que la palabra del Señor toque nuestro corazón y nos invite de pasar del oír al hacer. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder abrir tu palabra y entenderla, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros y tenemos total reverencia, Señor, a ti. No permitas que nunca presumamos de ser cristianos, Señor. Nunca permitas, Señor, que presumamos tal vez llevar un título y no vivir la vida que tú quieras. No permitas que seamos oidores equivocados, Señor, sino que seamos oidores verdaderos, que seamos adoradores verdaderos de tu palabra, Señor, y que pasemos del oír al hacer, que saltemos de la silla al hacer, que saltemos de la silla al servir, al buscar a aquel que lo necesita, Señor, a reproducir ese amor que tú nos has dado en otros. No permita, Señor, que nuestro egoísmo y nuestros deseos estén por encima de los tuyos, Señor. Con total humildad, Señor, yo te ruego que seas tú transformando nuestra vida, que seas tú transformando nuestro corazón, que nos hagas personas diferentes, que nos apasionemos de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque no es casualidad que estemos acá. Queremos ser diferentes para ti, Señor. Padre, pongo en tus manos la vida de las personas que están acá, Señor.
personas que quieren ser tocadas por ti y que quieren conocerte un poco más y conocer ese abrazo tan especial que tú tienes de amor, Jesucristo, por nosotros. Que quienes hemos decidido por ti tenemos la fe plena que hemos tomado una decisión trascendente para nuestra vida. Señor, nos ponemos delante de ti